JPod 2016, a la vanguardia del podcasting. Sala patrocinada por Spain Media. Bueno, pues nada. Buenas tardes a todo el mundo. Pues nada, hemos venido un poco a contar cómo desde el Ministerio del Tiempo... Bueno, me presento, yo soy Pablo Lara y a él... Yo soy Mon Suárez. ¿Qué hago? Y simplemente yo venía a comentaros un poco cómo en el Ministerio del Tiempo trabajamos la plataforma de podcast para, por primera vez, sacar un personaje de la tele, meterlo a la radio y luego volverlo a meter en la tele, ¿no? Es un poco lo que hicimos. La charla se llama Un podcast de éxito cuando nadie creía en él, precisamente porque nadie creía en él. Cuando presentamos la propuesta, pues lo primero era, no, en España no funciona, nadie lo va a escuchar. Y luego pasó un montón de cosas, ¿no? Y luego, pues, queríamos comentar, pues, cómo ha sido, pues, toda la parte de funcionarios del tiempo. Claro, o sea, todo esto de la serie cuando salió fue un poco locurón. Entonces, ¿se me oye? Se me oye mejor, ¿no? Que hablo bajito. Fue un poco locurón. Entonces, cuando empezamos, pues nos juntamos unos cuantos a hacer un podcast amateur que se convirtió en una cosa muy loca, porque todo lo que toca esta serie se convierte en algo muy loco. Entonces también vamos a hablar un poquillo de ello. Bueno, pues un poco, ¿quién ve la serie? El resto puede salir de la sala. Bueno, pues la segunda temporada nos pasó una cosa cuando empezamos a plantear qué es lo que hacíamos y qué es lo que no, y era que Rodolfo Sancho se fue a rodar Mar de Plástico y entonces pues desaparecía durante 7 capítulos de la trama de la serie. Con lo que esto conlleva de cambios de guión, etcétera, etcétera. Y es cómo hacemos de un problema... intentamos hacer una solución, y esto no es una frase del libro de coaching, sino que es como cómo lo intentamos hacer, ¿no? Entonces, nos pasó esto, que cuando termina el primer... Si quieres, ¿podéis apagar un poco la luz? ¿Un poco más? Encenderlas de atrás. Todo el mundo empezó a llorar y a poner cosas en Twitter y demás, ¿no? Entonces... Cuando leo el guión y digo, ¿y ahora qué pasa con Julián? ¿Qué coño hacemos con él? Que no está, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no lo llevamos a la radio? ¿No? Entonces, se marcha el ministerio, sabemos que no aparecía hasta el capítulo 7, pero el personaje es tan importante, o aunque todo el mundo lo tilda de que es un moña y un triste y demás... Pero el personaje, porque luego llegó Pacino y lo rompió todo, pero Julián es un personaje que tiene tanta importancia en el ministerio que nos parecía una pena perderlo hasta el capítulo 7, ¿no? Y como el fan del ministerio, todo lo que se le eche por delante es como lo necesito, dijimos, bueno, ¿por qué no convertimos esos 5 capítulos que hay entre medio desde que él se va hasta que aparece en unos podcasts que encima tienen narrativa, porque serían los podcasts que él grabaría con su teléfono móvil? Y la gente preguntaba, ¿y cómo carga el móvil en Cuba? Hay lo que se llama un cargador solar, que el Ministerio del Tiempo lo utiliza, ¿vale? Y eso fue una pregunta en Twitter que se hizo de verdad y se respondió. Con patata y agua. Y no pasa nada. Entonces dijimos, ¿por qué él no puede hacer un pequeño diario sobre lo que va viendo en Cuba, ¿no? Sobre lo que va viendo, porque al final él vuelve a Filipinas, o sea, en el capítulo de los últimos de Filipinas ya empieza, y el capítulo empieza, si os acordáis, con un flashback, que es como el principio del capítulo antes de las letras, del arranque, en el que te cuenta que él ha estado en Cuba y que ha tenido que salir pitando, ¿no? Eso era lo único que teníamos nosotros para crear la trama de Julián en el podcast. Esto. En el guión era una cosa así, que luego Marc hizo magia con lo que hizo, pero en el guión era esto, o sea, no era más. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Yo creo que aquí... Bueno, aquí no... Vale. Entonces, una vez que termina el primer capítulo de la serie, dijimos, bueno, pues si Julián ha estado en Cuba y va a aparecer en Filipinas, y esto todavía la gente no lo sabe, creemos 5 capítulos en el que contemos cuál es la realidad de Julián en Cuba y acabe justo cuando coge el barco, no para ir a Filipinas, sino para ir a México, ¿vale? ¿Y por qué luego se lió parda en Twitter diciendo, pero habéis dicho que va a México? Es que en aquella época se viajaba de Cuba a México y de México a Filipinas, no se viajaba del tirón. Para que veáis un poco el trabajo que hay ahí de documentación. Sí, con esto que había en el guión, yo me leí 2 libros que eran prácticamente el mismo trozo
Pero lo ancho. Pero de páginas de cómo era Cuba en aquella época, cómo fue la guerra de Cuba, cómo morían, por qué morían, cuáles eran las cosas que se trataban y demás, ¿no? Entonces, justo cuando acabó eso, salió en pantalla ¿quieres saber dónde está Julián en el Ministerio del Tiempo? Y fuimos al podcast que era esto, ¿vale? Entonces, he traído el primer capítulo del podcast. Ay, pobre, también le gusta. Es un mini funcionario, ¿eh? He traído el primer capítulo del podcast. Dura 2 minutos 10, creo, porque luego contaré que el podcast del Ministerio lo que tiene es que dura como máximo 3 minutos, no dura más, ¿vale? Pero por una movida de consumo y demás. Entonces, sonaba esto. Soy Julián Martínez, funcionario del Ministerio del Tiempo de 2016. Hace 3 días que llegué a la Cuba del año 1898 a través de la puerta número 40. Tiempo de Valientes. Diario sonoro de Julián Martínez. Capítulo 1. Estoy en la ciudad de Matanzas y la verdad es que el nombre no le podría venir más al pelo. Esto es un sin Dios. Pobreza, hambre, miseria. Las escaramuzas con los cubanos y los yanquis son un continuo goteo. Nuestro ejército, mejor dicho, lo que queda de nuestro ejército resiste como puede. Esta es una guerra extraña que parece que no existe. Sin embargo, de repente silban las balas y estallan las bombas delante de tus narices cuando menos te lo esperas. Y se lleva por delante todo lo que pilla. Se me revuelven las tripas de ver a chavales morir por nada. Empuñar una escopeta defendiendo la supuesta gloria de España. Luchar por una causa que ya está perdida. Si supieran cómo termina esto, no me extrañaría que salieran por patas a la primera de cambio. Espero que algunos puedan volver a casa. Si fuera creyente, rezaría por ello todos los días. A veces siento no ser creyente. Si lo fuera, pensaría que los que mueren se van a un mundo mejor. Ojalá fuera así. Lo más patético es que la mayoría no morirá de un balazo, ni atravesados por la bayoneta de un enemigo. Morirán de fiebre amarilla, de disentería, de paludismo. No hay medicamentos ni medios con los que ayudar. No tienen apenas para comer. A lo más que aspiras el día que tienes algo de suerte es a un trozo de patata con una sardina o un poco de chorizo. Eso sí, el arroz te toca día sí y día también. Me río de los modernos que matan por comer sushi con palitos de madera. Dios mío, cómo echo de menos comerme unas bravas. Mi padre siempre dice que al final la vida es como las 7:30, que uno nunca sabe dónde plantarse. Yo he decidido seguir jugando, aunque me pase. Hay recuerdos que no se olvidan, y por mucho que duela, hay que intentar seguir adelante. ¡Vámonos, Julián! ¡Estás a punto de llegar! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Julián! ¡Estás a punto de llegar! ¡Vámonos, Julián! ¡Estás a punto de llegar! ¡Vámonos! Perdón. Pues era el primer capítulo, ¿vale? Y aquí hay mucho que contar. Es decir, cuando se produce un podcast de este tipo, que era algo nuevo, aunque el equipo, y debo decirlo, el equipo técnico de Radio Nacional, el que hace todo el teatro sonoro y hace todos los proyectos, es la leche. Es una cosa que es increíble y trabajamos muy mano a mano con ellos, ¿no? Entonces, claro, la idea mía era, vale, Julián se va allí y graba con el móvil lo que pasa, pero cuando tú pones el podcast, por muy poco que dure, tienes que escuchar Cuba, tienes que escuchar el Ministerio del Tiempo, tienes que escuchar... Entonces, todo lo que habéis escuchado, todo, absolutamente todo, es lo que se utilizaba en la serie. El mono que suena se utilizaba en la serie. El sonido de las pisadas con la hierba se utilizaba en la serie.
por ejemplo, las diferentes armas que se escuchan en el podcast son las armas que se utilizaban en aquella época. O sea, no se utiliza nada moderno, no se utiliza nada... Y entonces, ese es el que quizás creo que es uno de los trabajos más importantes del podcast, es cómo hemos tratado que todo vaya en su sitio y que todo sea lo que tiene que ser. No, sin grandes artificios, ¿no? Sin grandes cosas, ¿no? Avanzamos una trama. En este primer capítulo, claro, cuando acaba el capítulo dice ¿dónde se ha ido Julián? Nadie lo sabe. Pero justo en el podcast dice hace tantos días que llegué a Cuba de no sé qué, de no sé cuánto. Ahí ya dábamos un dato que no se iba a dar hasta el capítulo 7. Otra de las cosas que utilizamos como la estrategia digital del ministerio es que tú puedes ver la serie y te enteras de todo, pero si vas consumiendo lo que vamos poniendo, te vas enterando de más cosas y vas consiguiendo pistas que no tienes, ¿no? Es decir, algo tan insignificante como que a lo mejor se os ha ido. ¿A quién es a la única persona que no menciona a Julián en su carta? Eso es, a Salvador. ¿Por qué? Porque Salvador sabe que está en Cuba. En la pantalla no te das cuenta, luego en el flashback del capítulo sí te das cuenta, y en el capítulo 3 de los podcasts tiene una conversación con Salvador. Claro, cuando colgamos el capítulo 3, todos los comentarios eran hostia, que Salvador lo sabe, hostia, cómo es, hostia, no sé cuánto. Es decir, ahí es donde jugábamos en cómo le soltamos la información al fan a través de este podcast, ¿no? El podcast dura 3 minutos, pero prácticamente por una cosa. A mí me obsesiona mucho todo lo que producimos alrededor de la serie, pero me obsesiona que el que lo quiera consumir lo termine de consumir hasta el final. Todo el mundo nos ha dicho, un podcast de media hora. Sí, bueno, párate, porque producir un podcast de media hora flipas. Y luego tú vas a consumir los 30 minutos, pero si tienes durante la semana 3 minutos para escuchar qué le ha pasado a Julián. De lunes a viernes lo vas a hacer. De hecho, para que os hagáis una idea, el 97% de los escuchas del podcast llegaron al final, que es una barbaridad porque estamos hablando de 100.000 descargas, más o menos. Por eso dura 3 minutos. Claro, luego llegó oye, mira, el podcast va a ser un solo personaje, va a durar 3 minutos. El de la radio casi me echa de allí. Me dice, tú no sabes lo que tú estás hablando. O sea, yo llevo aquí 30 años haciendo novelas y teatros en radio y aquí mínimo 5 personajes, esto tiene que durar media hora. Y le dije, mira, no, o sea, esto es esto y si no lo queréis, pues no se hace. Pero esto es lo que es. Y empezamos a hacerlo, ¿no? La estructura del podcast. Cada capítulo tiene una estructura diferente. O sea, si viste la segunda temporada, veis que cada capítulo es un género. Pues en el podcast seguimos exactamente lo mismo. Si el primer podcast es un drama, el segundo podcast es otra cosa, el tercer podcast es una sobre la amistad, el último podcast es una huida, el quinto podcast es una carta. Es decir, lo que jugábamos era con el escaletado de cómo dar la información, pero siguiendo la estructura de la propia serie. Cada podcast es un género totalmente diferente y cada podcast se trata de una forma distinta. Claro, esto lleva un currazo detrás que alucináis, pero no por nada, sino porque al final, pues en mi caso, que es el que se encarga de esto dentro de la serie, no solo hace el podcast, sino que la webserie, la realidad virtual, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero todo tiene un sentido dentro del podcast, la estructura, cómo acaba todos los podcasts, o intentamos cómo sean todos los podcasts. Cada capítulo del podcast es Julián hablando y siempre una referencia a algo del mundo exterior o de la propia serie que te saca un poco y luego te vuelve a meter. Tú como usuario lo escuchas y no estás todo el día en la selva o no estás todo el día contándose sus penurias, sino que recuerda qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, ¿no? Y otra creo que de las cosas más claras que tenemos dentro del ministerio es que todo lo del ministerio tiene que sonar a ministerio, tiene que oler a ministerio, y ahí no hay artificio de hacer algo diferente. Es decir, el segundo capítulo del podcast, que está en un sitio donde hay un montón de enfermos. Cuando a mí me llegó la primera versión, tal cual me llegó la primera versión, abrí el correo, lo descargué, lo escuché y me fui a la radio a hacerlo de nuevo. Porque sonaban los lamentos de los enfermos y aquello parecía Walking Dead. Y era como, pero chico, que esto es Cuba. No, pero es que, digo, no. Entonces, claro, incluso la cabecera. La cabecera en la primera versión sonaba como una especie de cohete, sonaba como una máquina del tiempo. Y claro, yo al montador, que hizo un pedazo de trabajo que flipa, pero luego tienes que ir guiándolo, ¿no? El montador.
era como, no, es que he metido esto porque me gusta, no, es que esto... Y es como, es que esto no es el ministerio, es que aquí ni viajamos en máquinas del tiempo ni viajamos en nada. O sea, el tipo abre una puerta y se ha encajado allí, pero ya está. Entonces, tocamos todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y Mon está aquí muy, muy callado el pobre, que me da mucha pena que esté aquí callado. No, si yo es que como me pongo a hablar no callo. Entonces, es todo eso, ¿no? Esa es la estructura, es el trabajo del podcast, ¿no? He traído el tercer capítulo para que veáis un poco las diferencias de tono en el que se le da dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Si el primero era una introducción, el tercero era como un ensaltamiento de la amistad, ¿no? Ah, no, lo tengo aquí, perdón. Sí, lo tengo aquí, vale. ¿Por qué hicimos el podcast? Pues yo, por ejemplo, y aparte de todo el equipo de la serie, yo soy súper fan de las novelas radiofónicas. O sea, yo me he criado con eso. Aunque soy muy joven y ya no existían, pero mi padre me las ponía y a mí me encantaban, ¿no? Y creo que también la novela radiofónica termina siendo algo de nuestra tradición. Es decir, hablamos de podcast y hablamos de un montón de cosas, pero ojo, es que hay grandes obras de teatro adaptadas a la radio. Es que los hermanos Marx ya lo hacían. Que de hecho me estoy leyendo ahora el libro de los hermanos Marx sobre lo que hacían en radio, que eran dos detectives que estaban todo el día liándolo, y es la leche. O sea, y ahora nos llamamos modernos porque hacemos esto. Hombre, eso nada, o sea, ya lo hacían ellos. Y encima cobraban $6.000 a la semana por hacerlo. O sea que fíjate, si ha cambiado, ¿no? Y era un elemento también que nos permitía saltar entre plataformas. Cuando tratábamos la estrategia transmedia, que parece que está muy de moda esa palabra y todo el mundo lo utiliza y yo creo que está un poco devaluada, lo que tratamos es hacerlo de verdad. Es decir, lo importante es la serie y aquella persona que solo ve la serie tiene que entenderlo, pero tenemos que ir de plataforma en plataforma y hablando el lenguaje de cada plataforma. No nos vale replicar contenido de un sitio a otro, ¿no? Entonces, era un salto que yo antes de entrar al ministerio, o sea, yo estuve trabajando en la tele primero y luego salté al ministerio. Cuando ya trabajaba en la tele lo planteé, nadie me hizo caso, pero ya luego cuando estuve en el ministerio me hicieron caso y lo hicimos, ¿no? Y era una cosa que realmente me gustaba. O sea, es que creo que es una vía maravillosa de contar historias, que lleva muchísimo curro, por supuesto, pero es una vía maravillosa, ¿no? Una cosa... Y luego que transformamos un problema, como en este caso fue que Rodolfo se fue a rodar Mar de Plástico, en el que tratamos un problema en una solución. Pongo que es de éxito porque los números lo avalan, pero era una solución que era, pues nos arriesgamos y a ver si funciona o no funciona. O sea, esto no... Nada de lo que hablemos aquí ni presentemos aquí es la receta del bizcocho de limón. O sea, te quiero decir, ¿esto funciona o no funciona? ¿Vale? Entonces, por eso lo hicimos, ¿no? Por eso... Y yo creo que también la serie habla mucho de lo nuestro, de preservar la historia de España, de preservar la tradición, y yo creo que las novelas radiofónicas es nuestro, y yo creo que no podemos perderlo, o no deberíamos perderlo, ¿no? Yo recuerdo cuando de pequeño mi padre me leía en la cama y luego también me ponía la radio y era como súper mágico, ¿no? Que era como, hostia, qué guay, ¿no? Y, bueno, os pongo el capítulo 3 del podcast para que veáis ese cambio de tono que hemos dado, aunque haya una idea muy clara dentro del podcast, es el cambio de tono, ¿no? Extiende la mano y jura, gritaron a la vez Athos y Aramis. Vencido por el ejemplo, rezongando por lo bajo, Porthos extendió la mano y los 4 amigos repitieron a un solo grito la fórmula dictada por D'Artagnan. Todos para uno y uno para todos. Tiempo de valientes. Diario sonoro de Julián Martínez. Capítulo 3. Todos para uno y uno para todos. Hacía mucho que no leía esta frase. De pequeño, con 4 o 5 años, me sentaba con mi madre en el salón de casa a leer una versión infantil de Los Tres Mosqueteros. Aquello me parecía lo más maravilloso del mundo. Lo hacíamos mientras mi padre llegaba del curro, pero claro, yo siempre terminaba frito en el sofá. Había veces que mi madre se acercaba mucho y me olía el pelo. Nunca entendí por qué. Ahora aquí me tienes, en el día de su cumpleaños, donde Cristo perdió el mechero a 118 años en el pasado. Ella se cree que estoy con los de Médicos Sin Fronteras, en Etiopía. Cuando se lo dije, me respondió: hijo, me parece bien que ayudes a los que más lo necesitan, pero no hay otra misión más cerca. Si supiera dónde estoy, le daba un pasmo.
Esta noche he soñado con Amelia y con Alonso. Íbamos a evitar que España perdiera el Mundial contra Holanda hace 6 años. Y Alonso no paraba de preguntarme que si tan importante era el tal Iniesta ese. A veces sigue sorprendiéndome lo inocente que puede parecer un tipo que ha luchado en Flandes y que ha visto la peor cara del ser humano. Ahora entiendo muchas de las cosas que me decía sobre vivir una guerra desde dentro. Te cambia. Amelia, Alonso, Velázquez... Si Dumas hubiese conocido el ministerio y los que allí estamos, qué gran novela habría escrito. Pues eso un poco, ¿no? Tiramos por un concepto ahora más de espadachines y al final lo único que explicamos en este capítulo es que son muy amigos, es decir, que el tipo echa de menos a sus amigos, ¿no? Y aparte hay un homenaje, ¿no? En este caso el homenaje es mío, el guión del capítulo es mío, a mi abuelo, porque él y yo siempre veíamos el fútbol y decidí meter el gol de Iniesta, tenía que meterlo, o sea, es que... y lo metimos, ¿no? Entonces... en cada capítulo hay una estructura de ese tipo, ¿no? Tú estás escuchando a Julián y de repente hay una cosa, un recuerdo de la serie, una cosa de la realidad que te saca y te vuelve a meter. Es decir, intentamos modular todo el mensaje tal como se modularía dentro del Ministerio del Tiempo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues mira, cuando llegué y me dijeron que era un friki y que esto no se iba a hacer, se convirtió luego en febrero y en marzo, que fue el audio más escuchado de toda la web de Radio Nacional, por encima de Eurovisión, todas las canciones de Eurovisión, etcétera, etcétera. Tiene una media de descarga más o menos de 100.000 por capítulo, que es una barbaridad para un podcast. Es una pieza que seguirá siendo uso de la serie, o sea, es decir, es una pieza que en esta tercera temporada pues ya estoy dándole vueltas qué podcast hacemos, cómo lo enfocamos y demás. Y sobre todo es una pieza que está dentro del DVD, es decir, en el DVD oficial. Y para que veáis un poco la importancia que le damos a todo el contenido transmedia de la serie, yo soy un obsesivo de que todo tenga un orden. Entonces tú cuando tienes la serie, cuando terminas de ver el primer capítulo, te da la opción de escuchar el primer capítulo del podcast o ver el segundo capítulo de la serie. Entonces todo va como súper ordenado, ¿no? Puedes consumir la historia completa del ministerio si quieres, ¿no? Y también creo que es un podcast que hace reflexionar, ¿no? Y que te permite conocer un poco más a fondo los personajes de la serie. Intentamos darle a Julián un toque más de eso, pues que no todo el mundo piense que es un moña, sino que bueno, que el tipo, hostia, que se ha ido a Cuba a salvar a Peña, ¿sabes? Que no... Y ese es un poco el resultado del podcast, ¿no? Es como de una idea en el que nadie daba un duro por esa idea, conseguimos hacer un producto que tenga narrativa, que tenga sentido dentro de la serie y que perdure como una pieza más, ¿no? del Ministerio del Tiempo. Y luego, bueno, pues como un apunte más, antes de empezar los dos aquí a pelear, ¿no? Bueno, esto, para que os hagáis una idea, cada guión era entre una hoja de un folio, media hoja, o sea, una hoja y media más o menos, era muy corto, precisamente para que durara eso. Solo tuvimos un día de grabación con Rodolfo, bueno, un día no, 4 horas en Radio Nacional. Él vino, se leyó los guiones. Debo decir que se le entregué los guiones en diciembre y en enero no se los había leído y digo, macho, Rodolfo, tío. Pero bueno, fue chulo, ¿no? Fue interesante, ¿no? Fue muy interesante la experiencia. Cómo se consigue hacer un podcast prácticamente de la nada. O sea, porque, bueno, ahora muchos preguntaréis, bueno, ¿y cuánto costó esto? No costó nada. Pero quiero decir, no es que no costase nada, es decir, es que es una serie que también la produce Televisión Española. Entonces llegamos a Radio Nacional, propusimos el proyecto y al final tienes allí a 2 técnicos de puta madre que tienen un conocimiento que te cagas de los podcasts y lo montan contigo, te entienden, se sientan, eso vale una pasta hacerlo, y sobre todo hacer un podcast que tiene la calidad de sonido que tiene. Bueno, eso es lo que hicimos en esta segunda temporada en cuanto al podcast. ¿Alguna pregunta? Hombre, sí. Un momentillo, que llevo el micro.
No, es que estábamos comentando si es que ya habéis acabado y ya es el turno de preguntas o... No, vamos ahora a charlar un rato de cómo el podcast de Mon y la serie se brincaron en uno y empezamos a trabajar sobre todo eso. No, lo digo porque no sé cómo lo teníais planteados, o sea, que igual queréis acabar y luego ya... Pero yo personalmente pido mucho que la gente pregunte en medio de las charlas. Es que odio las charlas de las preguntas al final. De acuerdo, pues entonces... Sí, a ver, se va. Bueno, la primera, que hay una idea que es importante tener presente, simplemente para ponerla encima de la mesa, que es un podcast producido dentro de la estructura de Radio Televisión Española. Y eso me parece un elemento fundamental para analizarlo como podcast, pero... ¿Un podcast qué? Producido y realizado dentro de la estructura de Radio Televisión Española. Creo que ese es un elemento importante a tener presente, ¿no? Porque se hace gracias o mediante unos recursos excepcionales, ¿no? Lo que comenta al final. O sea. Sí. Luego las dos cuestiones que quería plantearte eran ¿hasta qué punto, porque me ha gustado mucho tu comentario, hasta qué punto apareció la idea, se os ocurrió, lo preguntaré de manera distinta, tu bagaje, tu cultura, tu historia personal, tu padre, a que habría que hacer un homenaje por haberte descubierto o puesto radionovelas, influyeron o fueron un factor que incidió en que esto acabaría siendo una realidad? Esta es la primera pregunta. Bueno, en esa mis padres tienen toda la culpa de que yo sea como soy. Cuando yo entré en Televisión Española, yo lo primero que dije fue, y entré en televisión, a ver, para que te hagas una idea, yo entré en Televisión Española en el apartado de digital de la tele, estuve 2 años y trabajé en la primera temporada del Ministerio en toda la parte digital, pero si habéis visto las 2 temporadas no hay tanto contenido como en la segunda, ¿no? Y luego en la segunda ya pasé directamente a la serie. Yo desde que entré a Televisión Española tenía claro que había que recuperar eso, pero porque a mí personalmente me gusta, o sea, y era una forma de hacerlo. Sí. Obviamente la influencia, si es que mi padre me lo ponía de pequeño, es normal que yo tiré por ahí, ¿no? Y a mí me encanta el teatro y bueno, el cine y todo eso. En eso ha influido mucho. Es que obviamente es que la idea que es mía, o sea, te quiero decir, la idea está ahí porque yo me empeñé en pelearme para hacerlo. No se hubiera hecho si no me hubiera peleado con mucha gente. Lo he preguntado precisamente para que se confirmara lo que acabas de explicar. ¿Por qué? Porque mi experiencia, doy clases a estudiantes universitarios de periodismo y comunicación y en general esa cultura, ese bagaje, ese conocimiento de, en este caso, la ficción sonora, que hay toda una tradición detrás, no es frecuente, ¿no? Entonces lo comparto con todos los que están aquí para que entre todos también se haga difusión de las posibilidades que tiene el audio, como vosotros habéis demostrado, ¿no? Sí, no, y al final es una plataforma más, ¿no? Y yo lo comentaba con Mon, a ver, al final es que, a ver, también lo que dices tú lleva razón. Yo creo que hay una falta muy grande de bagaje cultural, pero ya no es ponerme así guay de bagaje cultural, sino de simplemente escuchar o conocer o leer también debo reconocer que ha habido otros momentos de podcast que no me han llamado la atención porque simplemente ha sido como es decir, pues obviamente esto parte en gracia pues porque a mí me gusta mucho el tema de la radionovela y de mis padres y creo personalmente que en España falta muchísimo. A mí nunca en la carrera me han dicho, oye, para mañana o para la semana que viene he escuchado la actuación radiofónica de Blade Runner y la comentamos. Nunca. Y joder, o sea, hay cada productazo hecho que flipas. Sí. Y otra pregunta muy breve. Entiendo que esto fue una propuesta que planteasteis, me corriges si me equivoco, pero tenemos Radio TV en Puntos por un lado, luego está el área de dramáticos de Radio Televisión Española y Radio Nacional, pero que tiene su propia identidad, luego está Radio Nacional. En medio de este mare magnum, ¿con qué dificultades estructurales os habéis encontrado? A ver, para que te hagas una idea de cómo trabajamos, el productor transmedia de la serie soy yo, ¿vale? Yo estoy dentro, por así decirlo, de Onza y de Cliffhanger, que son los productores que ejecutan lo que es la serie. Yo me encargo de ejecutar la estrategia y de ver qué productos asociados se hacen a la serie, dependiendo de la narrativa y demás. Yo trabajo en conjunto con RTV.es, que es la parte digital, porque al final el contenido que nosotros hacemos para la serie se mueve en Internet y se distribuye en Internet.
Y es el sitio donde yo he trabajado durante 2 años, por tanto, ahí conozco a todo el mundo. Y el entendimiento es muy, muy claro, ¿no? Yo ahora entro el 2 de noviembre otra vez a la serie, a la estrategia, y la semana siguiente ya tengo una reunión con ellos de, oye, hemos planteado esto, ¿qué pensáis vosotros? Vale, pues vamos a ponerlo en común, vale. Y de esa reunión sale en, oye, pues antes de la serie hacemos esto, el primer mes hacemos esto, tal. Y luego empezamos a mover la maquinaria de cómo hacerlo. Es decir, esto no hubo ningún problema. Conocemos mucho a la gente de ficción sonora. No hubo ningún problema en el sentido de ponerlo en marcha. Luego el problema viene, y esto es algo que tenemos dentro de la profesión y que probablemente lo hayáis escuchado o algunos lo hayáis dicho, es, yo llevo 30 años haciendo esto, no va a venir un niñato de 25 años a decirme a mí cómo tengo que hacer el sonido de este podcast, ¿vale? Yo he tenido más conflicto en el sentido de decir, y también lo comentaba con Mon, es que soy un freak control de, oye, esto tiene que ir así, de decir, esto no me gusta o esta cabecera no está bien, y al final ha llegado mucho, hombre, es que están haciendo un favor, vamos a ver. Estamos haciendo un favor, pero estamos haciendo un producto que vamos a sacar en un DVD, vamos a sacar a una audiencia y no puede estar... Es decir, es que el fan del Ministerio del Tiempo es muy friki y yo no puedo darle algo que tenga fallo. No lo voy a hacer. Entonces sí me he encontrado más problemas a la hora de editar el primer corte, de decir, oye, pues aquí esto suena, a mí esto no me gusta, o esto no tiene ritmo aquí, pero lo que es hacerlo en sí, no. Porque ese departamento lo conocemos muy bien. Ya si tengo que entrar a decirte los problemas con la promo de Terminator, ya me quedo aquí esta mañana. Pero no, con el tema del podcast lo hicimos bien. Precisamente porque la relación siempre es muy, muy directa. Yo creo que la única forma de hacerlo, o sea, que un equipo entero trabaje, porque si no, esto es imposible, claro. No sé si puedo, si no hay problema. 3 elementos muy rápido. La primera cuestión, bueno, 2, y es la introducción de uno que yo tenía apuntado aquí, pero que me parece que lo vais a tratar ahora. Rápidamente, lanzo las ideas. 2 expertos transmedia. ¿Cómo os posicionáis en el debate, el famoso debate dentro de la academia? La pregunta es un poco académica, quizá del rollo universitario y tal. ¿Cómo os posicionáis en el debate de las adaptaciones? ¿Eso es transmedia? ¿Eso es más bien, como dice Henry Jenkins, es crossmedia? Es decir, yo tengo una película y la adapto a serie y no cuento nada nuevo. Vosotros lo que habéis hecho con el podcast no es una adaptación, es contar contenido nuevo, es una extensión narrativa. Eso está claro, es evidente que es transmedia. Pero, ¿y las adaptaciones? Porque hay expertos, como por ejemplo el profesor de la Pompeu Fabra, Carlos Escolari, dice, no, cuidado, las adaptaciones también se pueden considerar dentro del universo de las historias transmedia, porque al meter un contenido en otro medio, le estás dando un regusto distinto. Por ejemplo, yo tengo un libro, lo convierto en película, no cuento nada nuevo, pero estoy viendo, estoy contando. No cuento nada nuevo narrativamente hablando, pero estoy fijando cómo es un personaje, cómo es su cara, si tiene barba o no. Aunque aparezca descrito en el libro, siempre hay algo nuevo, ¿no? ¿Cómo os posicionáis en ese debate? Y otras 2 muy rápidas. Pero, bueno, sí, perfecto. Dale. A ver, en el sentido académico, y yo debo decirte que estoy muy cansado de las etiquetas, muy cansado, tremendamente cansado. A todos los teóricos, a todos los conozco, y en esta pregunta que me dices, bueno, es que al final el problema es querer meterlo todo en un sitio o en otro. Es decir, yo hablo de estrategia transmedia en el Ministerio del Tiempo porque la considero así, pero la considero sobre todo por los fans. O sea, es decir, el cariño y el amor que los fans tienen a esta serie, eso no lo paga ni Dios, ¿vale? Que tú quieres hacer una adaptación del Ministerio del Tiempo en cómic, por ejemplo, ¿quieres llamarlo transmedia, crossmedia? No lo sé. Mi opinión es que si hay un cómic del Ministerio del Tiempo, probablemente te cuente una historia que no vas a ver en pantalla. Pero porque es mi idea de cómo un producto tiene que expandirse. Es decir, a mí, por ejemplo, me encanta el libro de Hoy me ha pasado algo muy bestia, de Daniel Storach, que ahora ha adaptado el Torres y el guionista del Torres y el dibujante no me acuerdo cómo se llama. El cómic es tal cual el libro. Yo no sé. O sea, es una adaptación y ya está.
Eso es. Ahí está el debate. ¿Eso entraría dentro del universo transmedia? Pero ¿No lo es? ¿Sí lo es? Yo creo que el problema es cuando hay un debate de esto. Es decir, dale. Pero en la universidad y en la academia lo hay, quiero decir. Claro, pero yo también estudio la parte de la academia. O sea, te quiero decir, yo mi tesis, cuando acabe el Ministerio del Tiempo, la quiero hacer de todo lo que se ha hecho y de cómo lo hemos generado. Pero al final estamos haciendo la estrategia en parte con mi visión porque yo soy el encargado de hacer la estrategia. O sea, no entrar a discutir. El debate es totalmente estéril, estoy contigo. No, o sea, entrar a discutir eso, es decir, a que tú no tienes tiempo de hacer un podcast. No, oye, que yo respeto muchísimo porque creo que la universidad al final sienta las bases del trabajo futuro, o por lo menos del trabajo que se ha hecho. Y yo soy súper a favor de eso, y de hecho estoy estudiando ahora un máster y demás. Pero cuando hay ese tipo de cosas que te preguntan, esas cosas tan leves, te dices tú, ¿es una adaptación? Es una adaptación. Ya luego llamarle, ponle el apellido que quieras. O sea, te quiero decir, si nos centramos en que tiene que ser elemento, contenido que no está en el core de no sé qué, de no sé cuánto, no sería transmedia. Si nos basamos ahí, no es transmedia. Es decir, yo considero que es transmedia cuando utilizo una nueva plataforma y me aporta algo más. Si es una simple adaptación por hacer los muñecos en manga, para mí probablemente no lo sea, pero es igual de válido. El problema es cuando te tachan y dices, esto no es transmedia. Y tú, bueno, vale, pues ya está, pues adiós. Nosotros, por ejemplo, cuando porque yo no soy experto de transmedia, el experto es él, yo simplemente tampoco lo soy. Soy un loco que me he juntado con otros cuantos locos a hacer un podcast. En principio empezó siendo muy a ver qué pasaba y se nos fue de madre sobre la serie, y cuando nos juntamos realmente lo que nos planteamos, nos planteó Ricardo, que era el jefazo del podcast, que me llamó, pues me dijo: Ricardo, mi amigo, cura, yo, ateo excomulgado, me llamó y me dijo: vamos a hacer un podcast sobre el Ministerio del Tiempo, tú que conoces a Javier Olivares y tal, y vamos a ver qué tal nos va y tal. Va, llámale y vamos a pedirle un saludo para que nos lo ponga en el podcast. Le llamé y Javier Olivares, si le seguís en Twitter, si veis la serie, pues el saludo se convirtió en una entrevista de 45 minutos que tuve que cortar parte porque si no le cancelaban la serie. Pero bueno, a lo que vamos. El tema es, nosotros cuando nos planteamos hacer el podcast, el podcast se divide en dos partes. Una parte en la que nosotros desvariamos sobre la serie, que generalmente dura más que el propio capítulo, una cosa muy loca. Y luego está la parte de una entrevista. Entonces, siempre es una entrevista con alguien relacionado a la serie. En la primera temporada nosotros hicimos mucho, hablamos con prácticamente todos los actores, directores, tal. Y la segunda nos metimos más, pues entrevistamos a Pablo, a Agus, entrevistamos a... Yo no era importante en la primera. A David Ceras, no, porque en la segunda nos empezamos a enterar nosotros de quién estaba detrás, porque nos interesaba más eso. Queríamos saber quién se encarga de los VF, del tema de transmedia. Mientes. ¿El qué? Mientes. Sí, miento un poco, pero bueno, que no se nota. Y entonces, realmente, llegamos a la conclusión de que lo que nosotros hacemos es algo... O sea, yo como espectador, lo que quiero enterarme cuando veo una serie es de estas cosas. Entonces, a ver, nosotros lo hacemos pues como podemos, como sabemos y en nuestra medida. ¿Se puede considerar eso transmedia? Pues no lo sé, hombre. Por ejemplo, en nuestro podcast se han dado exclusivas de cosas de la serie, actores. Yo sí lo considero. Claro. Sí, totalmente. A mí es lo que tú decías antes. Una adaptación de exactamente lo mismo, pues no. Una adaptación exactamente lo mismo, cambiándote el final, pues tampoco y peor. Yo qué sé, sabes, cosas de estas, pero... Yo creo que el tema está en que el transmedia tiene que ser algo, lo que decíamos antes, que te aporte algo a un producto que no necesita ese transmedia. Es decir, en nuestro podcast lo puedes escuchar o no. Si lo escuchas después de ver el capítulo, pues algunas cosas te aportan, otras dirás, estos locos que hacen. Pero la cuestión es se completa la experiencia de ver el capítulo. Que no es, lo que tiene que quedar muy claro es que no puede ser vital. Porque eso ha pasado en algunas cosas, por ejemplo en la serie, lo hablamos ayer, en la serie Defiance, la serie de Sci-Fi, se generó un universo transmedia que iba a ser la bomba. A mí me invitaron, me acuerdo, a la presentación, nos ponían el juego, el videojuego, iba a ser la hostia. Un desastre. ¿Por qué? Porque lo que no se puede intentar hacer es un producto que dependa exclusivamente de otro que no es en la misma plataforma. Pues eso es Ahora voy a dar una clave que probablemente a todos esos teóricos les dé mucho coraje, pero bueno. ¿Quieres hacer un universo con una serie? En la primera temporada te tienes que dedicar a hacer una comunidad. Si no tienes comunidad y no hay nadie que escuche tu podcast, o no hay nadie que vea tu webserie, o no hay nadie que vea tus tweets,
te puedes ir a hacer transmedia a donde te dé la gana, que te vas a seguir comiendo los mocos. Y ya está. Algo menos teórico, menos poético si queréis, y bastante más prosaico. No sé si va, ¿no? Perfecto. ¿Cómo veis el podcasting como elemento core, como elemento central de un universo transmedia? Porque aquí el elemento central es la serie y se ha sacado un hilo narrativo, una extensión narrativa, en este caso formato podcast. Y en el caso de que el elemento central sea un podcast, o lo que tiene que ver. Quiero decir, ese hueco, ese espacio entre capítulos con datos nuevos, se me ocurre personajes, ¿qué posibilidad es el elemento core del podcasting? Lo primero, y saltando a su pregunta, es que en España tiene que haber una educación de escuchar esto. Si no hay una educación de escuchar esto y no tienes un público potencial acostumbrado a escuchar historias en radio, es difícil que tire. Y ahora me tiro un poco piedra sobre mi propio tejado. Yo no he podido escuchar el gran apagón. No lo he escuchado. Cuando se consiga que un podcast de ficción tenga potencia, tenga alcance, se apueste a nivel de marketing para darlo a conocer, hacer un... A partir de ahí, lo puedes hacer. Y tenga comunidad. Luego hay una cosa a tener en cuenta, y es que los productos derivados, es decir, tú antes comentabas que el podcast de Julián era un exitazo porque había tenido 100.000 descargas, que es una auténtica barbaridad, pero realmente si tú te pones a plantearte cuánta, en teoría, ya eso es otro tema, pero cuánta audiencia tenía la serie, eran 2 millones de espectadores. 2 millones de espectadores, 100.000 descargas, un 5%. De la gente que ve la serie va a escuchar el podcast, que es una barbaridad, pero vamos a ser realistas. Un podcast de éxito pues tiene unas descargas limitadas, no son 2 millones de descargas. Entonces nosotros, por ejemplo, con nuestro podcast de los funcionarios del tiempo, nos parecía que habíamos dado bastante pelotazo y tenemos unas 3.000, 4.000 descargas a la semana. Y si el 5% se dedica a ver algo relacionado con eso, es muy poca gente. Entonces, ahí hay que tener en cuenta es lo que dice. Tienes que crear primero un fandom, una gente que te siga, que le interese saber más y saber y ser realista que cuando haces un producto derivado de otro, nunca va a escucharte la misma gente ni te va a ver la misma gente. Claro, y sobre todo, y yo creo que en este caso el Ministerio también funciona en el tema del podcast, en intentar educar a gente que quizás nunca ha escuchado un podcast a escuchar el podcast de la serie. Es decir, yo creo que la serie ya de por sí tiene una función de enseñanza educativa, de temas de historia, de temas de cosas que mucha de la gente no lo sabe, y yo creo que es una obligación nuestra, o del equipo de la serie y del equipo de toda la gente que está detrás produciendo, es una obligación que cada cosa que hacemos tenga, por así decirlo, una manera de no querer educar o querer sentar cátedra, pero sí que también hicimos el podcast en parte para que gente que nunca ha escuchado el podcast, que abraza la serie, también abrace un nuevo formato. Y es ayudar a educar a la gente a escuchar podcast, ¿no? A escuchar ficciones radiofónicas. Es que yo creo que esa idea es básica. Es decir, en un mundo, imaginemos un mundo en el que muy poca gente ve la televisión. Ya puedes hacer la serie que sea la hostia, que la gente no la va a ver porque no ve la televisión. Y creo que pasa igual con el tema de los podcasts. Creo que necesita abrirse mucho más. Ahora HBO, y una de las cosas que quería comentar, HBO también ha sacado unos podcasts sobre Westworld y ha empezado a sacar Es que los americanos siempre van siempre por delante. ¿Por qué? Es que mi pregunta es esa. O sea, claro, me pusieron una mención en Twitter. Oye, mira, están haciendo lo que vosotros. Y digo, no, si es que ahora va a resultar que en España sabemos hacer bien las cosas. Lo único que pasa que ¿por qué una cadena privada no tira por ahí con sus contenidos? Es que la publicidad es limitada. Ya no solo la publicidad limitada, pero es que simplemente cuando se quieren hacer las cosas también tienes que mojarte. O sea, yo lo veo así. La gente dice, no, es que el Ministerio del Tiempo... Es que lo que hace el Ministerio del Tiempo lo podría hacer cualquier serie de cualquier cadena. Pero o sea, que yo no soy un marciano. Ni utilizamos cosas de marciano. O sea, pero luego está
ay no, que me arriesgo, ay no, que esto no... No lo van a entender. Pues chicos, pues ya está. ¿Que te llamas Ramón de verdad? Me acabo de enterar ahora. No, espera. No hemos terminado. Me llamo Ramón José, tío. Hostia, chaval, que me acabo de enterar. Ramón José. No reconozco mucho lo de Mon, me parecía demasiado... No, Mamón, por favor. Bueno, que yo entiendo que ha habido siempre cierta colaboración por parte de la franquicia. Siempre. Pero no siempre es así, ¿eh? Pero el problema viene cuando llegan los teóricos y dicen, ¿pero esto pertenece al canon? Vamos a ver. Es que yo creo que es tan absurdo hacer que solo una serie tenga la voz. Es que me parece tan absurdo en el sentido de decir, a ver, ¿cómo te explico esto? ¿Por qué un podcast, si están haciendo ellos su pedazo de trabajo, por qué no lo voy a llevar por bandera? Si es que son unos cracks, tío. O sea, es cuando un fan nos han pedido, y de hecho Antonio, que está aquí, también lo ha pedido algunas veces, y yo lo que pasa es que he tenido algunos problemas, pero cuando la gran mayoría de veces dicen, oye, necesito este material en vectorial porque necesito hacer... Pues lo hemos pasado. O alguien ha pedido... ¿Esto se está emitiendo? Bueno. No, pero por ejemplo, cuando una persona que vive una española que vive en Tokio, que no puede ver la serie, que no tiene manera de ver la serie, y te preguntan ¿dónde puedo ver la serie? ¿O dónde puedo descargar la serie? ¿O dónde puedo descargar los subtítulos? ¿De verdad vas a decirle que no? O sea, es que ahí hay una dicotomía y hay una lucha, y a lo mejor está mal que lo diga, pero mira, yo pago Netflix, pago Movistar, pago Filming, pago Spotify, pero quiero ver una serie coreana que está en una página de a tomar viento y no tengo más remedio que descargarla. Pero esto no quiere decir que yo no pague por un producto. Que yo creo que esa es la diferencia. En España somos o Don Juan o Juanillo, o blanco o negro, o... No. Entonces, tú cuando vas a la carnicería te gusta que te traten con buen trato, ¿no? Pues yo creo que la serie, con todo lo que hace la gente, tiene que ser exactamente lo mismo. Ojo, esto es diferente a... Hay unos fans que han hecho el merchandising de la serie con unos diseños, no sé qué, no sé cuánto, ellos han firmado sus contratos, están protegidos, no sé qué. Tú coges ese diseño, lo sacas de no sé qué y te pones a vender camiseta, a ti se te cae el pelo. Pero precisamente porque tiene que ser un one-to-one. De hecho nosotros, unas camisetas muy chulas, que jamás hemos vendido. Pero de puta madre. La lleva fue puesta porque es otro de por los favor, del podcast, modelo 2, suba aquí al Francisco, escenario. No, pero eso es una cosa que nosotros, por ejemplo, dijimos, queremos hacernos unas camisetas. Sube aquí con nosotros. Esto es un ejemplo muy simple. Es Francisco de los funcionarios del tiempo. Un aplauso para Francisco, por favor. Camiseta negra, talla L. Date la vuelta. Date la vuelta, que ahí es donde está la descripción del podcast. Pues eso, que nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer el podcast, dijimos, nos apetece hacernos unas camisetas para nosotros. Las hicimos, las tuiteamos, pero jamás las vendimos ni las quisimos vender y nos las pidieron, ¿eh? Pero era una cuestión de confianza, o sea, decir, vamos a ver, nosotros queremos unas camisetas, yo recuerdo hablarlo con Javier Olivares, decía, si nadie las hace, háztelas tú. A ver, Javier y yo tenemos camisetas piratas del Ministerio, claro, y las hemos comprado. Es que no habían. Pero claro, que si no hay... A nosotros nos los pidieron y nos parecía que nosotros somos fans y me parecía feo hacer dinero con esto. Nosotros no ganamos nada con haciendo el podcast porque es una cuestión de que nos gusta hacerlo porque somos fans. Si fuéramos profesionales de esto y nos dedicásemos a eso, o fuéramos de Radio Televisión Española o nos patrocinasen o algo. Pues pero entonces mira, para que te hagas una idea, Javier y yo fuimos a dar una charla a Granada, si no recuerdo mal, al sitio del manga de Granada. Y había un puesto de camiseta que tenía camisetas piratas del Ministerio del Tiempo. Javier compró 2, yo compré otras 2. No le dijimos, es que eso... O sea, algo estaremos haciendo nosotros mal para que alguien ponga un puesto eso y nos piratee las camisetas. Y volviendo a lo que comentabas antes de cómo era la relación entre la serie y el fandom, para nosotros fue bastante sencillo. Yo tenía la suerte de conocer a Javier porque le había entrevistado, yo tengo un blog, bueno, lo había entrevistado varias veces.
Y yo le conocía, bueno, tenía su teléfono y le llamé. Y ya te digo, o sea, a partir de ahí yo le dije a Javier, cuando hicimos la primera entrevista, nunca pensamos que nuestro podcast fuese a durar mucho ni que fuese a ser muy descargado. Cuando hicimos la primera entrevista, el mismo día de la entrevista le dije, oye, pásame un enlace de alguien de comunicación, pues para pediros de vez en cuando, pues a lo mejor, yo qué sé, datos o alguna que nos adelantéis alguna cosa para comentar o alguna entrevista. Me pasaron con Anabel, de Relabel, que es la que lleva todo el tema de comunicación, y desde el primer minuto nos facilitaron las cosas hasta tal punto que en Televisión Española tiene un programa que se llama La Puerta de Tiempo, que avanza pues hay entrevistas y tal. Bueno, pues hasta tal punto de que en la primera temporada es muy gracioso, porque Francisco se acordará que es que nosotros entrevistábamos antes que ellos a los actores. Entrevistamos antes que ellos a Mark Vigil, que es el director de la serie. Entrevistamos antes que ellos a Javier, o sea, todo el mundo. Y nos decían a nosotros cosas que luego contaban allí y luego, claro, evidentemente es otra plataforma. Pero era muy curioso porque no te daban la sensación de que tú fueras un amateur y bueno, te dejo ahí, te voy ayudando por echarte una mano. No, te da la sensación de que a ellos les interesaba realmente que tú tuvieses acceso a toda la serie. Entonces nos resultó muy sencillo, con un trato muy fácil y por eso el podcast yo creo que funcionó. Es que yo creo que tenemos una mala costumbre en España y es la enfermedad de la plataforma, que yo la odio. Plataforma definida como esto que estoy aquí subido encima. Es decir, yo estoy aquí subido encima, pero pues ya estáis en medio hablando con vosotros. O sea, es que yo creo que al final si los que estamos haciendo una serie nos creemos superiores que la gente que nos ve, o sea, ¿qué grandeza tiene eso? O sea, puedes hacer un producto que sea leche, pero ¿qué grandeza tiene en el que, o sea, el tema de ir de estrella o ir de... Si es que yo he nacido en un barrio de Cádiz, si es que el otro nació en un barrio no sé qué, si es que lo único que hacemos y lo único que quizás nos diferencia es que yo hago un trabajo y tú haces otro, punto. Pero es que no hay más. Pero como somos muy españoles y muchos españoles, nos pensamos que la gente en general, cuando tú te metes a hacer algo, no te atreves por tener miedo de decir, no voy a llegar a esta persona, no voy a llegar a entrevistar a Olivares, no voy a llegar a tener a Rodolfo Sancho, a Aura Garrido, a Mar Saura. Cualquiera de la serie. A quien sea. Y tú dices, o a otro tipo, no solamente en la serie, sino en general. Y yo, por ejemplo, que yo he escrito alguna vez, he publicado y tal, nunca, jamás, muy poquitas veces he tenido problemas para conseguir una entrevista, para cuando la gente dice, no, es que los actores son unos divos, pues depende, yo he tenido mucha suerte, porque cada vez que he entrevistado a un actor, un director o lo que sea, nunca he tenido ningún problema. Vamos, yo a mí recuerdo que en otro podcast que tengo, no es por hacer public, se llama Los Reyes Catódicos, es buenísimo, entrevistamos a Santiago Segura, y el tío es un tipo que todo el mundo le echa pestes, que a alguno le habrá sentado mal, no lo sé, pero nosotros, el tío le habían operado y nos hizo la entrevista en la habitación del hospital. Muy bien, claro, que la gente y fue en plan, oye Santiago, ¿te importa? Y vale, o sea que es una cuestión de intentar moverte. O sea, nosotros cuando planteamos unas entrevistas no planteas solamente a una persona, porque a lo mejor esa persona en ese día pues tiene teatro o tiene alguna historia, entonces tienes que plantearte un abanico de gente que puedes entrevistar. Y hay veces que no puedes conseguirlo, hay veces que consigues otro, hay veces que tal, y tienes que modificar pero claro, la cuestión es moverte y darle cera al tema. Y sobre todo que yo creo que falta una cosa hoy en día que es la empatía, tío. O sea, es decir, es que no nos ponemos en el lugar de nadie, sabemos lo difícil que es sacar un proyecto de cero. Hostia, hacer una serie no es nada fácil, ¿sabes? Te encuentras con 1000 problemas, pues en mi caso, pues todo lo que hemos hecho de Transmedia este año, eso ha sido un infierno, no porque ha sido un infierno, pero bueno, ha salido bien. Alguien que se acerque a reconocerte, que se acerque a... Y también las críticas, o sea, te quiero decir que alguien... A mí no me gusta la serie. Oye, pues muy bien, o sea, no muy bien no me importa, sino... Joder, me parece guay porque tu feedback a lo mejor para una tercera temporada me da pie a no equivocarme en una cosa o no hacer... Pero yo creo que el que hayamos abrazado el podcast de Funcionario no tiene nada de especial porque es que al final lo hacemos con todo el mundo que lo hace, ¿no? Todo el mundo... A mí me parece igual de importante un niño de 5 añitos que hizo un dibujillo sobre el ministerio y nos lo mandó por Twitter que la cojo ilustración, que hay un mogollón de peña haciendo ilustraciones que te cagas de la serie, el propio Antonio ha hecho unas cuantas y tal, y es que a mí me parece cojonudo eso, o sea, es que mínimo, o sea, es que me siento muy agradecido de que la gente sea así, no yo soy la serie, soy la polla y tú no. O sea, yo soy muy agradecido por lo que haces por mí. Soy muy agradecido por la gente que está aquí ahora mismo viendo. Pero porque el público, yo creo que cuando a ti te gusta algo, agradeces que
digamos que el creador o que la gente que está alrededor valore que te gusta. O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, mira, a mí Jarabe de Palo no me firmó un disco, tío, con 8 años. Y estuve 5 horas esperando a que firmara el disco con 8 años. Y fui al único que no le firmaron el disco. Y ahí me fui llorando a mi casa. Bueno, yo conozco una persona que Ryan Reynolds le dio un cómic de Green Lantern para que lo firmase y dijo, yo no firmo esta mierda. Y había hecho la película, ¿eh? O sea... Es decir, yo ahí me llevé un palo enorme de decir, ¿y estos son los ídolos de verdad? Entonces, en el momento en el que tienes la oportunidad de hablarle a gente, pues tienes que hablar a la gente del mismo nivel, tío. ¿Sabes? Y luego que generalmente quien es más ídolo de masas, o sea, quien es no más ídolo de masas, sino quien lleva más tiempo en esto, quien es más acojonante. Yo, por ejemplo, la entrevista que más nos flipó, que seguro que Francisco se acuerda, que la repetimos en la segunda temporada, fue a Jaime Blanch. Que es un tío que aparte de que lleva en teatro, cine ya desde tiempos inmemoriales, es un tío que es el más fácil de entrevistar y el más cercano que me he encontrado en mi vida. En mi vida. O sea, entrevistar a Jaime Blanch es una maravilla. Entonces dices, y luego te pones a plantearte con quién. A veces te da un poco de vértigo, ves, joder, macho, que yo soy un tío aquí que no controlo nada. Y llega el Jaime Blanch y tú me vas a poner a hablar con él o tal. Y es un tío que es que da igual porque nos llamaban, nos mandaba el teléfono, decía, llamadme cuando queráis. Tal. A mí me pasa comiendo. Yo muchas veces en plato como y se sienta Jaime al lado y empezamos a hablar de pues eso, ¿no? De historias para no dormir, de Black Mirror, de no sé qué. Y cuando acaba la comida dices tú, he comido con el puto Jaime Blanch, tío. O sea, hostia, es que es eso, ¿no? Y dices tú, ¿cómo lo agradezco? Yo recuerdo de tenerlo grabando la realidad virtual y estar rodando con él 9 horas y yo me acercaba, oye Jaime, ¿qué tal? Que llevamos 9 horas sentados. Tranquilo. Yo no me hace falta ni mear. Tal. Y dices tú, joder. O sea, hostias, ¿no? Entonces dices tú, de esta gente aprendo. Del que viene diciendo que le molesta... Pero claro, cuando comes con Jaime Blanch dices tú, el puto Jaime Blanch, tío. O sea, es que hace mucha gracia, pero es como, ¿what? Pero porque te demuestra cariño hacia ti. Dice, es que somos lo que somos gracias a vosotros. En realidad, ¿verdad? O sea, no gracias a nosotros. Pues esto suena un poco como el tema de los funcionarios de yo cobro por ti, ¿sabes? Sí, está aquí, este tal, te lo vamos a dar. Pero por ejemplo, yo a mí, otra persona que a mí yo entrevisté en otro sitio, que era Pepe Mediavilla, los que conocéis la voz, pues me imagino sabréis quién es, que es la voz de Gandalf en El Señor de los Anillos y de ese actor de doblaje que dobla Morgan Freeman. Es un tío que yo cuando lo entrevisté, es que es la típica gente que dices, hostia, es que me está transmitiendo el cariño que yo no me esperaba que yo le quiero transmitir a él. Entonces, ese tipo de entrevistas yo creo que son las que realmente a la gente luego cuando se pone a escuchar el podcast o cuando se pone a escuchar este otro podcast o cuando se pone a ver el Twitter vuestro de la serie, que sois muy, muy activos y que tratáis mucho con la gente, es realmente lo que a los espectadores le interesa. No le interesa... A mí es lo único que me sirve, la verdad. Yo estos meses que no hemos estado renovando, que hemos estado fuera en otros proyectos y tal, era como, echo de menos a la gente. Pero bueno, luego al final la idea es que en la serie todos somos como una familia y si algún día tenéis la oportunidad de ir al rodaje, que cualquiera puede ir, o sea que eso no es una cosa... no vayáis ahora en cola todos masivamente, pero... Nosotros estamos intentando el cambio desde hace unos tiempos ya, ¿eh? Pero vas al rodaje y todo el mundo se apoya, es igual de interesante el ayudante de producción que va a llevar el agua que Jaime Blanch o cualquiera, ¿no? Y es bonito cuando al final haces un proyecto entre un grupo de gente que al final está partiéndose los cuernos para que salga. Eso hay que transmitirlo a la gente. ¿Y cómo se le transmite a la gente? Pues yendo a los sitios que te llaman sin ningún tipo de problema o sin ningún tipo de cosa, porque al final es, oye, qué bien que hayáis venido. Bueno, lo que necesitáis, si lo podemos cuadrar, lo venimos y ya está, ¿no? Y yo creo que nos vamos a ir cortando, así que por favor, un par de preguntas más. Ahí hay una. Y venga, una más, si queréis. Y joder, qué rápido se ha pasado esto, macho. Muy buenas. Yo tenía una pregunta sobre cuando le propusisteis a Rodolfo y a Javier Olivares el hecho de grabar un podcast. Luego le tuvisteis que soltar la típica coletilla de, bueno, no, es como un programa de radio pequeñito. Mira, yo con Javier, y yo lo digo, Javier puede ser mi segundo padre en Madrid. Entonces yo con Javier me fichó y él me ha dicho, tú te encargas de todo esto y yo prácticamente él da el ok y ya está. Pero a Rodolfo fue como... Hola Rodolfo, mira. Además me acuerdo de ese día, tío. Joder. Entra a su camerino. Hola Rodolfo, mira. No, bueno, que como viene Hugo Silva
y para que tu personaje no pierda importancia, hemos pensado hacer este podcast. El ego del actor ahí. Joder, claro. Estos son los guiones. Muy bien. En enero, perfecto. Venga, a grabar. Sin leerlos. Sin nada más. Pues, o sea, te quiero decir... Es un gusto oír eso. Al final... A ver, tienes que darte cuenta que el año pasado yo entro por primera vez en la producción de la serie. Yo era el niño nuevo que llega allí y que toca los huevos a todo el mundo. No que toca los huevos a todo el mundo, pero es como, ¿y este qué hace aquí? Y yo me acuerdo el día que dije, oye, vamos a rodar realidad virtual. Y me miró el director de producción como diciendo, ¿y este friki qué hace aquí? Es decir, al final ya formas parte del equipo, todo el mundo te conoce. Y luego, ¿qué pasa? Que todo el mundo ve el resultado y dice... Oye, pues a mí no me ha llamado este año para hacer un podcast. Digo, bueno, espérate, vamos a ver. Espérate a una nueva temporada, ¿no? Oye, que yo no sé lo de la realidad virtual. Bueno, vamos a ver. O sea, luego tienes que ir ponderando, pero claro, al final es cuando la gente ve lo que hace, ve el cariño con el que se hacen las cosas, o sea, se dan tortas algunos por aparecer. O sea, sí. Un poco al hilo de lo que preguntabas tú, que era un poco de, bueno, ha habido que explicarle a Javier, a Rodolfo, lo que era un podcast. Hombre, yo no lo sé, yo participo en el podcast, nosotros somos completamente amateurs, pero lo que sí se ha notado en la serie, que desde el principio Javier Olivares y quien tuviera la idea, lo que vieron es que aquí en España había una necesidad de comunidad. Porque uno miraba y decía, bueno, vamos a ver, en Estados Unidos, Perdidos en su momento dio el pelotazo, los foros, las teorías, el fandom, había novelas, había franquicia. Aquello fue en 2005, en España estábamos en 2014 y no había nada parecido. Entonces, en la serie son muy conscientes desde el principio que el tronco, el core es la serie, pero que hay pero que la gente lo que demanda es yo quiero más, yo quiero que me llenéis el tiempo entre capítulo y capítulo. Nosotros en la entrevista, o sea, ponte en el lugar, él trabaja en el tema, tú ponte en el lugar de Anabel llamar a Rodolfo Sancho, a Jaime Blanch, a Aura Garrido, a Nacho Freneda. Oye, que hay 4 frikis por aquí que tienen un Twitter y que graban con un micrófono que se corta cada 2x3 con un perro ladrando de fondo y un niño llorando de vez en cuando, os quieren hacer una entrevista a las 10 de la noche. Y no nos han puesto a nosotros absolutamente ningún problema. Si a nosotros no nos han puesto ningún problema, al revés, he agradecido de muchas gracias por la entrevista, la serie, gracias a vosotros. Es que en la serie es otro nivel en el sentido de cualquier cosa yo creo que se les proponga, por lo menos a los actores, a la gente más cercana, a lo mejor a los ejecutivos que ponen la pasta en televisión española, yo de eso no hablo porque no entiendo y será otro tema, pero al menos a la gente que está a pie, a los que se ve y los que están en primera fila de pantalla y justo detrás, no ponen ningún problema, porque son conscientes de que es un producto distinto. Y había es un producto muy orientado al público. Y había sacrificio por parte de ellos, porque por ejemplo, Rodolfo nos grabó la entrevista cuando su mujer había salido de cuentas. Lo sé porque la mía también estaba salida de cuentas. Pero Nacho Fresneda tuvo que grabar 2 veces porque una de las veces quedó fatal el audio. De hecho, Nacho, el primer día que vino, dijo, oye, a mí esto me ha molado, vengo al siguiente. Y nos regaló la intro del podcast. O sea, hay que decir que son gente que ya no es que vengan, sí, bueno, te hago la entrevista. No, es que te hago la entrevista, me lo he pasado bien, quiero volver, te echo una mano con esto. Tal. O sea, es como... A mí eso no me ha pasado jamás. Yo debo decir que cuando llegó el proyecto del Ministerio y terminé el primer capítulo cuando lo vi, que de ahí trabajaba en Televisión Española, claro, dije ahí en alto, esto es el Perdido español. Y me miraron y me dijeron, puto friki. Y dije, pero que termine mejor. Y al final, mejor, por favor. No, a mí me encantó el final de Perdido. ¿El tapón también? Lo siento, me gustó todo me gustó. ¿El tapón también? Todo me gustó. Todo. Por allí alguien había levantado la mano. ¿Alguien ha levantado la mano por allí? No sé. Vale. Lo de Perdido. ¿Alguna pregunta más? Que hable ahora, calle para siempre, ¿eh? Una pregunta. Se oye. ¿Sí? ¿Vais a hacer alguno sobre Spínola? ¿Algún podcast sobre Spínola? Adelanta, o sea, sí, hablando de... Porque Spínola sale poco. A ver. No puedes afirmar. No puedo afirmar ni desmentir. Como idea, acabarlos todos con un JPKJ, hijo de puta, que eso quedaría súper bien. De hecho, este año he pensado que el grito de guerra de los ministéricos fuera JPKJ, hijo de puta. O sea, lo he pensado y lo he pensado un huevo de veces, ¿eh?
Y digo, cuando vayamos a recoger algún premio, alguien, o sea, en el momento en el que alguien diga en voz alta, Yippee-ki-yay de puta, tío, ahí ya se va a hacer la locura. A mí me encanta Spínola. Habrá un podcast, pero no va a ser de él. Ya hemos pensado. Bueno. Pero, si todo va bien, va a ser un personaje muy chulo. A ver. Y no va a ser de media hora, sino que va a tener 4 o 5 minutos y cada uno, sí. Y luego transmite la televisión española que el podcast que también que se cuelgue en plataformas de Sí, podcast. de hecho es una cosa que tenemos que comentar ahora cuando ya retome otra vez en un par de semanas todo, que el podcast esté disponible en iVoox y en iTunes y todo lo demás. Pero bueno, también tenéis que entender que todo está en una plataforma y que Televisión Española vive de las visitas y que es lo que hay. Es que no. Luego cuando compras el DVD está el podcast, está la webserie, está todo, pero también hay que entender que si nosotros nos encanta hacer eso, tenemos que ajustarnos a ciertas reglas del juego que son los de la cadena que hace la serie, ¿no? Yo agradezco que hayáis hecho ese podcast porque, como comentábamos antes con Isaac, democratiza mucho los podcasts. Es decir, hay gente que no escucha, o sea, nosotros porque somos un poco frikis, pero o sea, a mi madre le dices un podcast y la coletilla es siempre, no es como un programa de radio, pero internet y tal. Entonces, por lo menos que se escuche la palabra podcast fuera del ámbito habitual, pues está muy bien. Y luego eso democratiza mucho a la gente que hacemos podcast de una forma o de otra. Sí, no, y al final es un placer, yo que sé, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y debo decirte que Scolari, que no sé lo que decir, hombre. Scolari me miró un día así como con voz altiva y me dijo, en la primera temporada del Ministerio, me dijo, a ver si en la segunda hacéis transmedia de verdad. Digo, bueno, ya lo veremos. Por eso. Mira, sin ningún tipo de duda. Yo voy a contar una pequeña anécdota y ya no molesto más porque la gente se querrá ir a comer. Los que si os gusta la radio, pues probablemente conozcáis, o por lo menos os suene el nombre de Juan José Plans, que es un hombre que hacía un programa de radio por las noches en Radio Nacional sobre terror, con unas dramatizaciones cojonudas, era teatro y era una pasada. Bueno, pues Juan José Plans es gijonés, yo soy gijonés y era el tío de un amigo mío de la infancia. Entonces yo tuve la enorme suerte de que yo por las mañanas, o sea, yo por las tardes cuando iba a casa de mi amigo Adrián, pues yo llegaba allí y Juan José Plans estaba muchas veces y nos contaba historias. Entonces, a mí eso es una cuestión que cuando yo descubrí eso fue cuando empecé a enamorarme de la radio. Luego en la universidad hice radio, siempre amateur. Luego mi derrotero profesional fue por otro lado completamente diferente. Pero creo que es un tema que Televisión Española tiene, la gente dice, es que las series ahora es la edad de oro y no, perdona, Televisión Española tiene unas series de la hostia de los años 80, de la hostia. Y Televisión Española tenía unos programas de radio acojonantes. O sea, y eso es lo que hay que recuperar. O sea, El Ministerio del Tiempo es una serie cojonuda, pero es que es de Televisión Española y es que es donde debería estar. No sería posible sin la tele pública. Por eso decía, yo creo que Radio Nacional, lo que tú dices, al hilo de lo que tú decías, pues es donde tiene que estar. El podcast, donde tiene que la gente empezar a escuchar podcast de nuevo, o sea, o hablar más de los podcasts, pues en una cadena nacional, que se nos oiga más, que hablen de lo que hay, que hablen de la comunidad de podcaster, de todo. O sea, que esa es una cuestión que es radio, es de otra forma, pero es radio. Es la nueva radio. Sí, y al final es mirar, ¿no? Un poco por todo lo público, ¿no? Y al final hacer un producto de calidad y hacer un producto pues diferente. Y nada, yo creo que dicho esto podemos cortar. Decirte que yo a Scolari lo admiro un huevo a nivel teórico, o sea, que no vaya... O sea, lo admiro un huevo, o sea, el tipo es un crack absoluto, pero creo que también en el ámbito académico la dificultad y la dicotomía siempre de lo que es canon, lo que no es, lo que es tal, ahí creo que todavía le falta un poco, pero dicho lo cual, o sea... Súper guay, o sea que no. ¿Vale? No, pero no. Pero bueno, que yo que sé, que es un placer. Y bueno, pues nos vemos en la tercera temporada. Sí, que hemos renovado. Sí, claro. Nosotros estamos acojonados, pero nosotros entramos como vosotros. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias, chicos.